pecado genera desorden. Y otra virtud complementaria es la virtud de honestidad, ¿okay? Que es un amor, es un aprecio o atracción al orden que crea la virtud. ¿Okay? Es decoroso, es bello, hay pulcritud cuando practican la virtud. Y también comentamos de que esas son virtudes que debemos de inculcar desde tierna edad, porque los niños pequeños deben de aprender sobre eso es muy importante. Pero luego hablamos de abstinencia. Abstinencia es una parte de templanza que refiere en particular a abstenernos, bueno, por usar la misma palabra, o de dejar de disfrutar ciertos alimentos, ¿no? Pensamos en la abstinencia de los viernes de carne, ¿okay? Puede haber abstinencia del alcohol, abstinencia de azúcar, no sé, de varias cosas, ¿no? Y una forma muy propia de abstinencia es ayunar, ¿no? Entonces es como un paso más allá, que nos privamos de comida para sentir la incomodidad que ocasiona, ¿okay? Y bueno, eso es importante. Y es una lástima, podemos decir, es una lástima que la iglesia ha dejado de enseñar en la misma manera la práctica de abstinencia de los viernes, porque realmente es un sacrificio pequeño, pero es un sacrificio que entonces todos pueden hacer, de recordar que hay algo distinto de los viernes, siendo el día en que murió el Señor, y nos une como católicos, ¿no? Fulton Sheen cuenta que una vez estaba en un aeropuerto, no sé, y olvidó que era viernes. Entonces fue a pedir comida en un restaurante y como pidió una hamburguesa o algo, ¿no? Y el mesero allí estaba, como no quería corregir el arzobispo, pero le estaba ayudando porque le iba recomendando. Bueno, pero hoy es particularmente delicioso el pescado del día. Y no, quiero hamburguesa. ¿No le gustaría probar los camarones? Y intentó como 3 veces. Y finalmente el arzobispo como se confundió, pensó, ¿por qué insistes? Es viernes. Muchas gracias, ¿no? Entonces, como es una práctica penitencial que nos une. Ahora es más difícil cuando muy pocos católicos lo hacen, porque te puedes encontrar en muchas circunstancias donde no lo respetan, ¿no? Entonces, incluso en reuniones de sacerdotes nadie practica eso, entonces a veces es muy difícil de manejar eso. Y bueno, siempre prevalece la caridad, porque no debemos de insistir tanto en lo que no es obligatorio ya y faltar la caridad. Pero es interesante cómo ha ido desapareciendo, porque empezaron dando permiso para sustituir en algunas ocasiones y luego lo hacen totalmente opcional. Ahora creo que en México ni obliga técnicamente la abstinencia en Cuaresma, en viernes de Cuaresma, no solamente en Viernes Santo y miércoles de ceniza. Pero hacemos bien sin imponer lo que no es ley en los demás, pero en cuanto podamos, hacemos bien de intentar recuperar esas costumbres. Okay. Y hay otra virtud que tiene que ver en particular con lo que dice aquí, bebidas embriagantes.
¿okay? Sobriedad, ¿okay? Entonces como representa una tentación especial por el efecto que puede tener, entonces también hay otra virtud. Bueno, abstinencia se opone al vicio de la gula, ¿okay? Que es un vicio feo, ¿okay? De hecho, si podemos imaginar la importancia de virtud aún fuera de un contexto religioso, ¿no? Porque si vemos a alguien que no puede no comer en ninguna circunstancia, todos estamos de acuerdo que sería una persona pues desagradable, ¿no? Si vemos algo desagradable cuando no hay nada de control, ¿no? Entonces, por eso dice la gula es algo feo, ¿no? Ahora, dicen también, es importante saber que difícilmente pecamos mortalmente de gula, ¿sí? Porque el mismo cuerpo como impone límites, ¿no? Y es difícil de exceder tanto antes de que te enfermas, ¿no? Puede pasar, pero la mayoría de las veces que uno confiesa gula, es como comiste un poquito más que era necesario por puro gusto, ¿sí? Y si te das cuenta fue excesivo, pero probablemente no es pecado mortal porque estabas hablando con alguien, no lo pensaste mucho, tomaste un cacahuate de más y ya se acabó. ¿Okay? Es diferente cuando, por ejemplo, la embriaguez, porque el exceso tiene peores consecuencias y no solamente para ti, sino es escandaloso y es perder la razón, ¿no? Y puedes llegar a ese punto incluso antes de que te enfermas y tu cuerpo dice alto, ¿sí? Entonces es más fácil cometer un pecado grave de embriaguez que de gula, ¿sí? Ok, también yo creo que puede ser un tipo de vicio, igual como hemos señalado con otros, de defecto, de exceso en contra de abstinencia, si alguien no puede apreciar, ¿no? la comida en ninguna manera, ¿no? O igual con sobriedad. Está bien si alguien abstiene de tomar, pero es un tipo de exceso cuando caímos en un puritanismo, de decir que toda bebida es automáticamente mala, ¿no? Son ciertos excesos, ¿no? Es decir, que todos tienen que tomar, pero no debemos de pensar que los demás pecan automáticamente cuando si toma algo. Me acuerdo estaba en otro país para apostolado de seminarista y el padre me dijo si queremos tomar una cerveza, que necesitábamos hablar a fulanito para que compre, porque el padre no puede ir a comprar cerveza, ¿sí? Porque hay una mentalidad en ese lugar de que al ver a alguien tomar significa que es un borracho, ¿no? Entonces el padre toma, es un borracho y está bendiciendo la embriaguez, ¿no? Eso es incorrecto también. Ok. Luego pasamos a la castidad. Vemos que estos son tipos de templanza que aplican a ciertos defectos o ciertas tendencias o placeres, ¿no? Entonces, castidad es necesario, obviamente, porque los placeres asociados con el apetito sexual son muy fuertes. Entonces, necesitamos una virtud especial. ¿Okay? Es una virtud que los teólogos dicen que es angélica, porque la pureza es algo que asemeja a la persona a los ángeles, pero es una virtud delicada y difícil cuya práctica perfecta
no se llega sino a base de una continua vigilancia y una severa austeridad. Porque fue alguien que preguntó a San Francisco de Sales, que ya había convertido, estaba pues queriendo ser más virtuoso, y se quejaba diciendo que pues pero aún no me dejan los pensamientos contra la pureza. ¿Cuándo voy a superar la tentación a la impureza? Y el santo le contestó, yo creo que más o menos 3 horas después de la muerte, ¿no? Es decir, que eso sigue, ¿sí? Entonces tenemos que seguir luchando, ¿okay? Hay diferentes formas de castidad, ¿okay? Hay castidad pues que es virginal, ¿okay? Que es abstención voluntaria y perpetua. ¿Okay? Hay castidad que podemos llamar juvenil o de soltero. ¿Okay? Entonces, todos los que son solteros están obligados a practicar una completa castidad. Y luego hay una castidad matrimonial, que tal vez suena raro, pero muy importante, y necesitamos enseñar eso más. ¿Okay? Porque hay una castidad que es particular al estado de matrimonio. Luego castidad vidual, los que son viudos practican castidad. ¿Okay? Vamos a comentar un poco de diferentes partes aquí. ¿Okay? Pero hay una distinción aquí. Castidad refiere a la materia principal, que es el acto sexual, ¿okay? Y el placer que comunica, ¿okay? Pero hay también otra virtud que se llama pudicicia, que refiere a todo lo que está alrededor del acto sexual. ¿Okay? Entonces hay varias virtudes que necesitamos. ¿Okay? Y bueno, es realmente una circunstancia de la misma virtud de castidad, porque si no practicamos pudicicia, entonces vamos a caer en falta de castidad. ¿Okay? Bueno, voy a comentar que es obvio entender cómo es la castidad virginal, ¿okay? Pero castidad matrimonial, ¿okay? Entonces, ¿a qué refiere? Refiere a solamente tener intimidad con el legítimo esposo, ¿sí? Que no se comparte con nadie más. También pues refiere a actos solitarios, que es otra manera de faltar la castidad en el matrimonio. ¿Okay? Refiere también a la manera, guardando siempre los fines del matrimonio. ¿Okay? Y refiere al respeto que se debe al esposo o a la esposa, pues disfrutando del débito en una manera que siempre es racional y respeta su dignidad. A la castidad se opone la lujuria, que tiene muchas diferentes especies o manifestaciones. Dice Roy Marín que es el vicio más vil y degradante de todos cuantos se pueden cometer, aunque no sea el mayor pecado, no es el pecado más grave, pero es como casi natural de las personas piensan que faltas de castidad son los pecados más graves por la fealdad que implica, pero realmente soberbia es peor que lujuria, pero sí, es un vicio capital también, que significa que de ella radican muchos otros vicios. ¿Okay? Y es muy interesante de pensar en lo que Santo Tomás explica que son las hijas
de lujuria. Entonces, primero es ceguera de espíritu. Entonces, cuando uno cae en lujuria, ya va a ser ciego a las cosas del espíritu. No, es decir, no va a tener mucho gusto para las cosas de Dios. No le va a interesar mucho la oración, porque, pues, bueno, está haciendo caso a su cuerpo, y aunque hay placeres, delicias muy finas del espíritu, de la vida espiritual, pero si está entregado a los placeres del cuerpo, pues va a perder la sensibilidad para las cosas del espíritu. También menciona la precipitación. Uno que es lujurioso, entonces es precipitado porque no piensa bien las cosas, reacciona, y esas reacciones precipitadas también le llevan a otros pecados. ¿Por qué? Porque la lujuria apaga la función de la razón. Y también es una tendencia de satisfacer el gusto del momento. Entonces, de esperar y deliberar, pues requiere paciencia, hacer demorar la consecución de lo que sea que la persona lujuriosa no puede hacer. La inconsideración, eso es obvio, no consideramos la necesidad, el bien del otro, porque lujuria significa que uno aprovecha de las personas. Las otras personas son medios para mi satisfacción. Entonces, pues naturalmente en otras circunstancias voy a ver a los demás como menos importante, me va a aportar menos. Inconstancia, la persona lujuriosa no puede perseverar en nada por lo mismo, ¿no? Quiere satisfacer los gustos, ¿no? Y la realidad es, con lujuria, como una droga, pues se requiere más y más intensidad. Y hay estudios interesantes, psicológicos, sociológicos, que muestran eso, ¿no? De los que se meten en pornografía, sobre todo, luego pues tienen que buscar algo más y más extremo, ¿no? A tal grado que hay personas que pues están tan inmersos en pornografía que no tienen nada de interés en sus esposas, ¿sí? Porque eso no es tan fantástico como su mundo de pornografía, ¿no? Entonces tiene consecuencias muy graves. Luego, el amor desordenado de sí mismo, eso es obvio. Pero el amor desordenado de sí mismo, que es soberbia, pero cuando proviene de lujuria, entonces es de otro tipo, que no es simplemente el caso de que yo pienso más en mí mismo, sino es un amor desordenado que nos lleva a un extremo que es el odio a Dios, ¿no? Entonces, el lujurioso odia a Dios, sobre todo porque Dios le dice que no debe de hacer eso, ¿no? Y quien pretende quitarle sus placeres se convierte en el objeto de su odio. De hecho, creo que también es Fulton Sheen, que dice todas las herejías empiezan o se relacionan con la lujuria, ¿no? Entonces, dice, no, las herejías no se inventan en la mente, sino hay un vicio lujurioso y luego inventan una herejía para justificarse, ¿sí? Y es cierto, ¿no? Un caso muy obvio es Enrique VIII, que empezó como defensor de la fe,
fue premiado por el Papa por defender los 7 sacramentos contra Lutero. Y luego, pues, no hubo heredero y se enamoró con otra muchacha, ¿no? Entonces empezó a justificar su postura, primero con teorías legales, pero después eso terminó en ciertas herejías que iban empeorando. Entonces odio a Dios como consecuencia de lujuria. Y si odias a Dios, obviamente vas a tener apego a esta vida, porque ¿qué más hay? ¿Sí? Entonces no quieres perder esta vida. Y eso también te lleva a lo que Santo Tomás llama el horror a la vida futura, ¿no? Imagínense, la idea del cielo es un horror para alguien que está sumergido en lujuria, porque es totalmente al contrario. Él vive por la carne y la vida eterna es espiritual. Tienes que deshacerte de tu cuerpo, ¿sí? Pero tu vida es el placer del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, no le gusta. Y virginidad, que es una virtud especial y distinta y más perfecta que la castidad. Se relaciona a la castidad, pero todos los teólogos están de acuerdo que es una forma más perfecta. Ya habíamos mencionado castidad virginal, que es pues antes de casarse, pero hay una virtud particular que es la virginidad, cuando alguien por voto especial hace el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne, y realmente es más que solamente la carne, y eso hace de manera más perfecta cuando toma un voto, porque se hace un sacrificio, un holocausto de algo muy valioso que ofrece a Dios. La perfecta virginidad voluntariamente conservada por motivos virtuosos no es solamente lícita, sino es más excelente que el matrimonio. Tenemos que decir que es lícito porque, por ejemplo, hay protestantes que insisten que eso va en contra del evangelio, ¿no? Y sí, los protestantes dicen eso, ¿no? Porque en la Biblia dijo Dios, ¿no? Que multiplíquense, entonces todos lo tienen que hacer, ¿sí? Pero luego olviden que hay otras partes que también aconsejan el sacrificio del matrimonio, y no hay contradicción alguna. Los dos cosas son buenas, pero la virginidad, el voto de virginidad es más excelente, ¿no? Se demuestra plenamente por el ejemplo de Cristo, de la Santísima Virgen, varios santos. San Pablo, por ejemplo, aconseja y dice, pues los que están en el mundo tienen muchas preocupaciones. Yo quisiera que todos fueran como yo, es decir, virgen, soltero, pero y luego dice, pues, pero quien no puede, mejor que se case. Y el valor de virginidad también se defiende primero porque Jesús enseña explícitamente que en el cielo no hay matrimonio, porque le retan con eso, le preguntan, pues con el caso de la mujer que se casó con 8 hermanos, y dice, ¿de quién será la esposa? ¿No? Y dicen, ustedes no entienden las escrituras, porque en la vida eterna van a ser como los ángeles, no se van a casar. ¿Sí? Entonces, de que haya algunas personas, obviamente no es la voluntad de Dios que todos que hacen eso. Hay algunas sectas que han pensado que es necesario para todos. ¿Saben cuáles son?
porque no existen, entonces ya se acabaron. Entonces, por eso no se conocen. No, pero ha habido algunas sectas que han dicho que todo matrimonio es pecaminoso en todo caso, ¿sí? Nadie puede tener relaciones sexuales, reproducir es como perpetuar, ser encadenados en la carne. Entonces, siempre es malo. Pero sí muestra, es un signo para el mundo de que castidad es posible. ¿Sí? A mí me ha tocado hablar con personas, no sé, hay muchas situaciones difíciles en el matrimonio, como bien saben, ¿sí? Y hay casos cuando pues ya no hay relaciones normales por alguna otra razón, que puede ser por enfermedad o puede ser por mala disposición, etc. ¿Okay? Y pues obviamente le cuesta mucho a ciertas personas, ¿no? Y he escuchado personas decir, es que no puedo, tengo que buscar otra mujer, porque no puedo. Entonces sí puedes, no quieres, ¿sí? O no has conseguido la virtud de castidad que necesitabas tener antes de casarte, porque castidad es para todos, en diferentes formas, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, sacerdotes, religiosas, célebres, para mostrar al mundo que sí se puede. Y no es decir que es siempre fácil, que no representa un sacrificio, pero sí se puede. Entonces, debemos, como es tan excelente, debemos de todos apreciar la excelencia, aunque no sea nuestra vocación. Yo creo que sí es importante que los papás presenten a sus hijos a esa opción como algo admirable, algo bueno, ¿sí? Para que vean que sí es loable, ¿no? de escoger eso. Muy bien. Y hay otra virtud relacionada a castidad, que es continencia, y pues robustece la voluntad para resistir las concupiscencias muy vehementes y desordenadas. Entonces, cuando hay vehementes movimientos pasionales en contra de la razón, en particular cuando se trata de cosas impuras, pues necesitamos esta otra virtud. Bien, ok, preguntas sobre castidad y virginidad. Pasamos, pero al último voy a comentar sobre modestia, que obviamente tiene una relación. Okay. Primero necesitamos... Sí, perdón. Es una pregunta hacia usted como sacerdote y como ve la juventud actual, ¿no? Que ya dijo que un poquito más. En su momento yo tengo un amigo que fue con un sacerdote y habló al respecto, y creo que a veces algunos sacerdotes dicen que lo que se conoce como la bella virtud, ¿no? La pureza, que ya no es tan importante, que lo importante es que tú hagas una buena familia, que críes bien a tus hijos en la fe, pero que si eso se da, pues tratar de superarlo, pero que no... Si no pone mucho énfasis, ¿no? Y luego si lees a San Juan Bosco, por ejemplo, sus enseñanzas a los jóvenes acerca de la castidad y la pureza, pues el santo tenía una perspectiva muy diferente, y obviamente todos los santos. Sí, yo no sé de ningún caso específico, pero muy probablemente cuando incluso los sacerdotes empiezan a hablar así es porque en sus vidas personales ya no aprecian esa virtud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer el pecador más que justificar
su vicio y ver que tenga compañía en tus malos hábitos, ¿no? Si todos lo hacen, entonces no está tan mal. De hecho, hoy mismo una persona me comentó algo muy similar relacionado a un joven que, de hecho, de buena voluntad, el joven fue a pedir consejos para vencer ciertas tentaciones y le dijo, no te preocupes tanto, no, es natural. Dije, órale, natural, bueno, podemos tomar en diferentes sentidos, ¿no? Y dijo, pues es natural eructar, ¿no? Pero en cada circunstancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, necesitamos recuperar eso, pero sí, lastimosamente ya hemos minimizado su importancia. Entonces, que cuando yo estuve un tiempo en un seminario diocesano en otro lugar, y una vez nos dieron un taller sobre esos temas, pero fue por un psicólogo que el seminario invitó a hablar a todos los seminaristas y básicamente nos dijo que estaba bien los vicios solitarios, especialmente ahora porque pues todos tenían que hacerlo. Sí. Y eso a seminaristas que pretenden ser sacerdotes. Entonces, sí, necesitamos recuperar el valor de esta virtud. Y es muy difícil porque la cultura nos dice totalmente el contrario, ¿verdad? Y respecto a lo que usted dijo que puede desencadenar el odio hacia Dios, pues creo que por eso ahorita creo que es muy evidente casos que a veces nosotros sabemos que no andan tan bien, que anteriormente eran fervorosos y de repente se voltearon o se... No, si quieres, y si quieres leer algo muy interesante, hay una carta que escribió Papa Benedicto XVI, ya jubilado, ¿no? Ya mérito, unos años antes de su muerte, creo, donde él explica la crisis de abuso de menores en términos o en relación con irreverencia en la liturgia. Y esa comparación es interesante porque una cosa pues lleva a otro y viceversa, ¿no? Entonces cuando no tenemos temor de Dios, entonces no vamos a respetar tanto el derecho ajeno, pero cuando aprovechamos de las personas, vamos a minimizar la importancia de las cosas de Dios, porque así causa menos remordimiento de conciencia si no hablamos ya del infierno y juicio y todo eso, porque pues no quiero saber de eso, ¿no? Y uno tiene que hacer eso para seguir en su vicio, porque la misma naturaleza se revela. Yo me acuerdo cuando estaba saliendo en las noticias todos los escándalos de Cardenal McCarrick, y estaba viendo una noticia con mi mamá que no estaba tan enterada de tantas cosas políticas en la iglesia, y su comentario me hizo muy bien, ¿no? Dijo, pero ¿cómo es que puedes seguir celebrando misa después de hacer eso? Obvio, ¿no? Pero tienes que llegar a un punto practicando esos vicios en cuando se apaga la conciencia. Si no, te va a destruir. Ok. Bien. Ok. ¿Qué otra virtud aquí creo que ya mencionamos? Es la mansedumbre, que controla según la recta razón los movimientos de ira. Okay. Y bueno, Cristo señala su mansedumbre como algo que tenemos que imitar. Luego, otra virtud es la clemencia,
que nos inclina al superior a mitigar según la recta razón la pena o castigo. Ahora, entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de la virtud que de aplicar la consecuencia o el castigo justo y necesario, que eso es una virtud de castigar bien, pero es otra virtud de mitigar cuando se merece. Desde allí necesitamos la prudencia, porque puede ser inconveniente de mitigar ciertos castigos, ¿okay? Pero la autoridad, incluso los papás que son autoridad para sus hijos, necesitan ambas cosas, ¿no? De castigar justamente, pero también ejercer la clemencia cuando es necesario. Que hay vicios en contra de eso, ¿no? Crueldad, por ejemplo. Okay. Luego hablamos de voy a regresar a modestia. Okay, vamos a hablar de humildad. Okay, y aquí tiene Roy Marín una sección grande porque pues, humildad es tan necesaria en muchas circunstancias, pero es una virtud derivada de la templanza que nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Y en la Suma, Santo Tomás pregunta si es la virtud más excelente, ¿okay? Y técnicamente hay otras virtudes más excelentes por su objeto, ¿okay? Las virtudes teologales, ¿okay? La religión, porque se acerca más a Dios, pero luego dice, por su necesidad o su como corresponde o se relaciona con las otras virtudes como una condición indispensable, si tiene el carácter de excelencia, la humildad. Necesitamos moderar, ¿okay? El apetito de engrandecernos. ¿Okay? Entonces todos queremos parecer excelentes. ¿Okay? Y eso es tan fuerte que necesitamos una virtud especial que nos ayuda, ¿okay? A controlar. ¿Okay? Necesitamos reconocer nuestra pequeñez, ¿okay? Pero eso no es algo fingido. Porque Santa Teresa dice que la humildad es andar en la verdad. ¿Okay? Todos somos pequeños cuando nos comparamos con Dios. Entonces no tenemos nada de que podemos jactar. De hecho, San Pablo dice, ¿no? ¿Por qué te jactas cuando solo tienes tus pecados? ¿No? ¿Qué tienes que Dios no te ha dado? ¿No? Y de reflexionar sobre eso nos ayudará a mantenernos humildes. Pero, ¿cómo es posible que el que vea claramente que ha recibido grandes dones de Dios, naturales y sobrenaturales, andar en la verdad, puede tener al mismo tiempo justo conocimiento de su pequeñez y miseria? Santo Tomás dice que antes es preciso recoger vamos a regresar a su explicación, ¿okay? Porque depende de esta última parte de la definición, de que es en particular la pequeñez en relación a Dios, ¿sí? Entonces, podemos reconocer que tenemos un talento, incluso podemos ser humildes y tomar responsabilidad de ser magnánimos, cuando hablamos de magnanimidad, ¿okay? Es decir, querer hacer algo grande por Dios y reconocer que yo tengo el talento para hacerlo,
Cuando reconocemos que ese talento viene de Dios y sin el apoyo de Dios no lo voy a poder hacer, ¿no? Y saber que pues Dios lo puede hacer 1000 veces mejor sin mi ayuda y puede en cualquier momento pues preferir que alguien más lo haga. No depende de mí, pero puede ser que soy el indicado para hacerlo en el momento. San Agustín, bueno, dice lo mismo, que es sujeción del hombre a Dios. Entonces, para poner en juego esas cosas necesitamos distinguir entre lo que uno tiene de Dios y lo que tiene de sí mismo. ¿Y qué tenemos de nosotros mismos? Pues técnicamente solamente nuestros pecados, ¿no? Porque cuando recordamos que no podemos perseverar mucho tiempo en la gracia de Dios sin una ayuda de la gracia de Dios, Dios nos sostiene para mantenernos en su gracia. Entonces, dejados solos vamos a caer en pecados y pecados muy graves, ¿no? Por eso Santa Teresita decía que ella no sería, como no tenía pecados graves, ¿no? Pero no perdería nada de su confianza en Dios si tuviera millones de pecados terribles, porque igual o Dios le perdona o Dios le conserva del pecado, todo viene de Dios. Que siempre tenemos motivos para humillarnos profundamente. Por eso vemos en los santos sin falsedad, sin fingimiento, que cuando dicen que son los peores pecadores, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que no cometió ningún pecado mortal, pero cuando el alma se hace más sensible porque quiere cumplir con Dios al 100 en todo, entonces para ese alma muy sensible la menor imperfección es gravísima. Entonces pues sabe que ha recibido tantas gracias de que Dios espera más de ella, y también eso nos ayuda. Cuando vemos otras personas pues cayendo en pecados, ¿no? Podemos pensar, ¿no? De que si ese miserable pecador hubiese recibido de Dios el cúmulo de gracias que yo he recibido, pues probablemente hubiera respondido 1000 veces mejor que yo, y nos mantenemos así siempre humildes. Y bueno, tenemos un gran misterio también cuando vemos la humildad de nuestro Señor, y eso debe de ser siempre un motivo para practicar la humildad, ¿no? Como dice San León Magno en un sermón para la Navidad, ¿no? Porque te exaltas, ¿no? Tu polvo, ¿no? Cuando tu Dios obedeció a los hombres, ¿no? Se hizo humano para obedecer a los hombres, y tú que eres pecador y polvo, pues reniegas obedecer incluso en cosas justas, ¿no? Entonces debemos de mantener presente el ejemplo de nuestro Señor y su gran humildad, porque nunca vamos a superar a Dios pues en la práctica de la humildad. La humildad es una virtud fundamental como fundamento negativo, de todo el edificio sobrenatural, ¿no? Sin humildad no podemos hacer nada, ¿no? Y entre más humildad, más profunda la humildad, más grande puede ser el edificio espiritual. Y dice
bueno, dice las escrituras, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, ¿no? Entonces, pues siempre debemos de pedir por más humildad y podemos clasificar también los grados de humildad, que es interesante porque luego nos damos cuenta que nos falta muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, San Benito, que explica en su regla los grados de humildad, ¿okay? Dice que empezamos con el temor de Dios y recordando sus mandamientos. Entonces, pues eso es la base y eso debe de hacernos humildes. Luego, siguiendo, avanzando, es no querer seguir la propia voluntad. Luego es someterse por la obediencia al superior. Luego es abrazar pacientemente por la obediencia las cosas ásperas y duras. ¿Okay? Mejor es ahí donde todos empezamos a descalificarnos, ¿no? Luego reconocer y confesar los propios defectos, ¿okay? Creer y confesar ser indigno e inútil para todo. Luego creer y confesar ser el más vil y miserable de todos. Luego someterse en todo a la vida común, evitando las singularidades. Está hablando a los monjes, ¿no? Pero eso es interesante. Evitar las singularidades en comunidad es muy importante. Entonces Dios da a un monje con muchos dones, ¿okay? Entonces él quiere rezar mucho más que los demás, o tiene sus éxtasis, o no sé qué, pero la humildad le va a conmover de esconder los dones que Dios está dándole para que no parezca diferente en nada que todos los demás, ¿no? Pero podemos aplicar eso también a nosotros, ¿no? En el seminario, por ejemplo, nos enseñaban el mismo principio, que tenemos que evitar las singularidades, ¿no? Entonces, si en tu casa te acostumbras a rezar así, ¿no? Pero si lo haces en la comunidad, entonces eso es como llamar la atención. Entonces, cualquier cosa que aplicarlo a una parroquia o cualquier ambiente, ¿no? Si yo a propósito hacer, aunque sea por buenos motivos, si estoy haciendo algo muy diferente que los demás, estoy llamando la atención a mí, que es quitar algo de la atención que debe prestar en Dios. Entonces es una falta de humildad. Debemos de esconder el don de Dios, ¿okay? Luego, más niveles de humildad: no hablar sin ser preguntado, hablar con pocas palabras y en voz humilde, no clamorosa. Luego, no ser fácil a la risa necia. Luego, llevar los ojos bajos, ¿no? San Anselmo da también algunos niveles, pero tal vez lo más útil son los 3 grados de San Bernardo, que es la humildad suficiente, que es someterse al mayor y no preferirse al igual. Eso es suficiente, todos necesitamos eso. Pero humildad abundante es someterse al igual y no preferirse al menor. Y la humildad superabundante es someterse al menor o al inferior por amor a Dios. También hay un esquema de San Ignacio, en una de sus cartas habla de eso, como ir avanzando, pero dice no es suficiente solamente obedecer en acto, eso es lo necesario, pero es luego también consentir interiormente. Hago lo que me manda y lo hago deseando porque el superior lo manda, ¿no? Y luego es no tener los propios criterios y abandonarse totalmente a lo que manda el superior, ¿no? Amar lo que nos manda hacer, ¿no? Y incluso llega a imitar más perfectamente a Cristo, y eso también San Ignacio pone en su
en una oración, ¿no? De ser indiferente entre salud y enfermedad, larga vida, corta vida. Ser totalmente indiferente y solo hacer lo que me manda el superior. ¿Qué consejos para practicar la humildad? Pedirla incesantemente a Dios, ¿no? Recen las letanías de humildad, son fuertes, ¿no? Poner los ojos en Jesucristo, ¿okay? Especialmente en su pasión, esforzarse en imitar a María, ¿okay? Y también en diferentes circunstancias, ¿no? Para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos, para con el enemigo. Bien. ¿Preguntas? Hay una pregunta aquí. Una vez me pasó que estaba en misa, en una misa de sordos, pues yo llegué con mi velo y un sacerdote de padre que estaba oficiando no me quiso dar la comunión de rodillas, pero aparte en el micrófono estaba diciendo justamente eso, estaba hablando de singularizarse y me estaba acusando delante de todo el mundo de que esa práctica no estaba bien, que porque nadie debería singularizarse y que yo no debería estar usando el velo porque no debería estar haciendo eso. Pero yo quedo pensando, pues a lo mejor. Y luego si vas a un templo donde todos van en escote, todos deben ir de así para no singularizarse, ¿no? Entonces, eso es un abuso del criterio, ¿no? Porque tiene tan larga tradición. Ahora, si vas en un velo de arcoíris, ¿ok? Entonces, o con luces, no sé, ¿ok? Entonces, bueno, eso sí pasa, que escogen velos de colores muy llamativos. Entonces, eso sí puede ser un ejemplo de llamar la atención. Pero cuando estamos haciendo lo que es de larga tradición en la iglesia, que tiene tantos fundamentos, entonces eso es una manipulación del criterio de su parte. Igual que dice, no debe de hincarse para comulgar porque es singularidad. No, pero hay un criterio arriba. Sí es difícil porque cualquier persona que piensa que Dios le da el don de lenguas y tiene que decir cosas en misa, no sé, entonces puede intentar justificarse con lo mismo. ¿Okay? Necesitamos prudencia para distinguir, pero si es algo tan arraigado en la tradición, no. Buenas noches, yo tengo una duda, por ejemplo, si en un trabajo tu jefe te estuviera maltratando ahí, ¿cómo podrías buscar no dejar la humildad de lado, vaya, en un tipo de situación así donde una autoridad superior abusa de ti que estás en la inferior, vaya? Bueno, hay diferentes criterios para humildad en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, cuando uno tiene voto de obediencia y es religioso, comprometido a la perfección y todo eso, está llamado a una humildad mayor, ¿no? Entonces, puede haber casos cuando es admirable de aceptar abusos, maltrato del superior, pero cuando se trata de un pecado, ahí es el límite, ¿no? Entonces, defenderse o resistir uno que te induce a pecar, etc., eso no es falta de humildad. En la relación laboral también es muy diferente, ¿no? Porque eso es libre, ¿no? Y es más bien un contrato, ¿no? Entonces, podemos ver que hay virtud en someterse a humillaciones en el trabajo. Cuando tienes una familia, es el único trabajo que puedes encontrar para mantener la familia, entonces aceptas
ese maltrato para el bien de tu familia, ¿no? Pero como un soltero, entonces es más correcto normalmente de insistir en cierto profesionalismo porque es un contrato, ¿no? Pero luego si extendemos los ejemplos, ¿no? Entre esposos o en la familia, entonces la relación es más permanente, más importante, más digna, entonces sí hay un lugar para aceptar humildemente ciertos maltratos, pero nunca estamos, incluso estamos obligados al contrario cuando se trata de un pecado, ¿no? Entonces si es como, si piensas que estás siendo humilde porque no vas a decir que, no sé, está cometiendo robos o está abusando físicamente de personas, ¿no? Realmente prevalece la justicia en esas circunstancias. Pero sí, necesitamos siempre mucha prudencia para distinguir cómo aplicar la práctica de esas virtudes y cuándo es correcto buscar cierto heroísmo. Padre, ¿podría profundizar más en esta división de San Bernardo que dice de la humildad superabundante? Ajá. Un ejemplo o algo, porque, o sea, podría también entenderse como porque un inferior estaría dando órdenes a un superior que estaría faltando a su papel y queriendo usurpar. Bueno. ¿O en qué ejemplo se podría dar esa bien aplicada? Sí, bueno, yo creo que refiere en como la jerarquía social, ¿no? Entonces, cuando tú libremente te sometes a alguien que tiene pues menos talentos, menos poder, menos riquezas. No está hablando, por ejemplo, en una estructura de jerarquía en la iglesia donde sí tienes que tú tienes que mandar a los inferiores, ¿no? Pero más bien en general cuando vemos que cuando reconocemos, yo tengo más educación en eso que fulanito, pero por humildad me callo o me someto, eso es una humildad súper abundante. Me acuerdo de un ejemplo en el seminario de un seminario del primer año que fue una vocación tardía y después, antes de entrar en el seminario, había tenido varios trabajos, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, era dueño de su empresa, tenía muchísima experiencia, pero como está la estructura del seminario, pues un seminarista que va un año arriba, pues tiene autoridad en ciertas tareas. Entonces me impresionó este muchacho, bueno, señor, que estaba obedeciendo a un seminarista que tenía 15 años menos que él y no había ni estudiado en una universidad, y alguien que mandaba a tantas personas practicaba esa humildad admirable porque le tocaba en esa situación. Si me permite dar un ejemplo de eso mismo, pienso en el milagro de Empel,
donde fue el comandante español que estaba en el montículo el último en dejar el montículo. O sea, cuando vinieron las tropas a rescatar a los que estaban atrapados, el comandante fue el último en dejar, ¿no? la posición. A ese tipo de superhumildad se podría referir. Sí. Sí, o como fue una característica de Madre Teresa de Calcuta, que iba visitando a los conventos de su comunidad por todo el mundo, y ella siempre insistía en lavar los trastes, ¿no? Aunque llegaba de viaje, era la superiora, pero quería ser la primera de lavar los trastes. No tenía que hacerlo, pero con una humildad súper abundante se sometió y hizo la tarea más humilde. O San Francisco Borja, que como era duque de Cataluña, cuando entró los jesuitas querían darle como puestos de preferencia, y él insistió en tener el trabajo de mendigar en la calle, ¿no? Quería el trabajo más humilde. Muy bien. ¿Sí, nada más? Ya. Padre, yo quería preguntarle qué es la puricicia. Ah, ¿Sí es así? sí. Pronuncia. Bueno, a veces leo palabras porque vienen en el libro y supongo que son reales. Yo espero que ustedes saben más español. A ver, ¿dónde está? No, podemos, refiere a, tal vez mejor es decir pudor, ¿no? Sí, es una reserva frente a las cosas que tienen que ver con la sexualidad, pero no es el acto sexual, entonces es cierto pudor. No, hay una palabra en latín, pudicitia, ¿no? Pero aquí viene Royal Marine lo escribió. Ok, muy bien. Entonces, terminamos. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, permanent semper. Amen. Amén.